Shih Tzu, una raza muy bonita y muy antigua de los perros. No tienen que llegar más de 8 kilos y más de 28 centímetros. Está criado hace siglos en los países asiáticos. También puedes oír que lo llaman perrito león, porque son perritos chiquitines pero muy valientes. Míralo cómo está contra el husky. Son valientes pero suelen portarse muy bien con otros animales domésticos. También suelen llamarlos perritos crisantemas porque según de la opinión del perrito de esta raza es él quien es más bonito, más bello del mundo. Y el mundo pues está para él mismo. Y aparte son perros muy mimosos y no suelen ser pesados. No están encima tuyo. Cuando te cansas de él, el perro se va sin decirle nada porque tienen este sentido y no quieren que te cansas de ellos. Y ahora vamos a hablar de lo que hay que saber antes de comprarse un cachorro de esta raza. Porque siempre interesa saber antes de comprar todos pro y contra. Porque estamos hablando que estás adquiriendo un perro con quien vas a vivir sobre 15 años, que suelen vivir bastante. Y hay que pasarlos a gusto. Los perros de esta raza son muy mansos y quieren todo el mundo, que les gustan todos. Van a venir muy bien para familias con niñas o para gente mayor, por ejemplo, para hacerles compañía. Les gustan mucho salir con el dueño, viajar con el dueño e incluso nadar con el dueño. Y como hemos dicho, son bastante valientes. Pero hay que darse cuenta que están muy mal con las temperaturas altas. El perrito con mucho calor no puede estar mucho rato fuera de casa. El sol no le viene muy bien para el estado del pelo. Otra cosa muy agradecida que tienen, que casi no ladran. No suelen estar los perros ladradores. Puedes conseguirlo, pero poca cosa. Que a ellos no les gusta ladrar en general. Pero cuando hay algo que no les gusta, pueden montar un escándalo gordo. Y pueden morder fácil y rápido. Que son perros valientes, que ya hemos dicho. Y bastante independientes. Y hay que tenerlo en cuenta. En general es una raza muy tranquila. Pero hay muchos de ellos que después de comer le da un montón de energía, que tienen un golpe así de emociones, empiezan a correr, pues a volcar algo que encuentran en su camino. Y en este momento hay que ir cuidado con niños pequeños, porque de emoción le pueden morder un poquito las manos. Pero con esta raza hay que evitar que salta, incluso que es poca cosa al sofá o así como el perro en el vídeo. ¿Por qué? Porque los ojos tienen muy sobresalientes, es específica de esta raza, y es fácil que se hace una trauma, que el ojo sobresale, e incluso que puede caer el ojo al suelo, ¿sabes? En casos graves. Que esto es muy importante, hay que cuidar esta raza. En general necesitan mucha limpieza en los ojos porque lloran. Y si no lo limpias van a tener lagrimales así negros siempre. Y en general cuidar el pelo del perro de esta raza es un trabajazo, porque para mantenerlo así todo brillante, con pelo bien abuloso, pues hay que tenerlo así, en forma así, pues, todo empaquetado, para que no se ensucie, no se rompe. Y si no está de exposición, se puede cortar el pelo así evitas un poquito del trabajo, pero aún así hacen nudos y el pelo de ellos pide mucho cuidado y tienes que gastarte un rato largo para mantener el perro en estado guay. Puedes comparar, aquí está el perro sin cuidar, qué vista va a tener, y aquí está el mismo perro, pero bien cuidado. Y podéis comparar según estos dibujos, que se ve muy claramente cómo va a estar el perrito si no lo cuidas. Y otra cosa, que muchos de perros de esta raza tienen coprofagia, que quiere decir que comen sus propios excrementos.
No hay explicación por qué, pero cuesta muchísimo de quitarles esta costumbre mala.